Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Hoy te traigo una de las recetas más sorprendentes que puedes encontrar hoy en día en internet. La aprendí hace unos meses gracias a mi amiga Merche del canal La Cocina de Merche Borjas. Se trata de la fantástica y mágica crema de café. Pero como ya sabes que aquí en Recetas que Funcionan nos encanta probarlo todo, en este vídeo vas a aprender todos los secretos acerca de la crema mágica de café con solo 3 ingredientes. Te voy a enseñar 3 formas diferentes de hacerla. Una de ellas sin azúcar, es decir, ideal para dietas keto. Te voy a enseñar también diferentes formas de terminarla, porque es una crema que te vale incluso para hacer frosting o rellenos de tartas. Así que también te recomiendo que no te pierdas el final del vídeo, ya que en él te voy a explicar el porqué de la magia de esta crema. Así que no me entretengo más y vamos con los ingredientes. Para preparar la súper fácil crema de café mágica solo necesitas 2 ingredientes principales, que son el café soluble, que puedes utilizar normal, descafeinado, de marca o de marca blanca, da igual. Y también te hará falta agua fría, prácticamente helada. Y la podemos preparar en versión keto, es decir, sin azúcar. También la podemos hacer con cafeína y azúcar glass, o la tradicional con café descafeinado. Y aquí tienes los ingredientes que vas a necesitar para hacer la receta. Y empezamos con la tradicional, es decir, con la que yo aprendí de mi amiga Merche, que se prepara con café descafeinado. Como puedes ver, en el bol de la batidora he puesto el café, el azúcar y simplemente lo mezclo levemente. Me voy preparando ya la máquina, porque en cuanto tenga ya la máquina preparada, será el momento adecuado de añadir el agua, que como te decía al principio, tiene que estar muy fría, prácticamente helada. Añadimos todo el agua de golpe y empezamos a batir a máxima potencia. Y vas a ver cómo en cuestión de un minuto, minuto y medio, la crema empieza a formarse, es decir, va a ir tomando consistencia y volumen. Y tendrías que estar batiendo entre 3 a 5 minutos. Cuanto más tiempo lo dejes, más se disolverá el azúcar y nos quedará la crema con mayor consistencia. Pero quiero que te fijes muy bien en el resultado de la crema. Fíjate, tiene una consistencia prácticamente como si fuera merengue, bien firme y sobre todo con una textura muy cremosa. Y mientras dejo que te fijes en el resultado de la firmeza y consistencia de la crema, quiero que pienses, esta crema solo lleva agua fría, café soluble, es decir, café instantáneo, y azúcar, como si te prepararas un café solo en tu casa, pero con consistencia y con cremosidad. Vamos, una auténtica maravilla. Y aunque la muevas con una espátula, no se baja, queda súper firme. Y ahora vamos con otra versión, para que veas que puedes utilizar diferentes tipos de café. En esta ocasión estoy utilizando un café de una marca conocida y con cafeína. Y voy a utilizar azúcar glass, en este caso es un azúcar glass con vainilla. Y por si no tienes una batidora tipo KitchenAid como la que he utilizado anteriormente, vamos a hacerla con una batidora eléctrica de doble varilla. Como has visto, en un bol he añadido el café y el azúcar glass. Y ahora, con la batidora manual de doble varilla, pero eléctrica, estoy empezando a batir. Vas a ver que con este tipo de máquina tardarás aproximadamente el doble de tiempo, entre unos 5 a 10 minutos. Tardarás más tiempo, pero obtendrás el mismo resultado. En este caso, al utilizar el azúcar glass, nos va a quedar más fina. Es decir, aunque las dos quedan perfectas y fantásticas de sabor, sí se puede llegar a notar un poco el granulado del azúcar. Pero si prefieres utilizar azúcar glass, puedes hacerlo sin problema. Serían siempre las mismas cantidades. Y como has visto, tardarás un poco más de tiempo, pero obtendrás el mismo resultado. Y ahora vamos con la versión keto o sin azúcar. He querido probar si éramos capaces de hacer la misma crema, pero sin azúcar, sobre todo para los que estéis a dieta o que tengáis problemas de diabetes. Y el proceso es exactamente el mismo y con las mismas cantidades. Ponemos en el bol de la batidora el café y el agua muy fría. Y empezaremos a batir a máxima potencia. Vas a ver que tardará un poquito más de tiempo, pero obtendremos exactamente el mismo resultado.
Al hacerlo así sin azúcar, nos indica también que podríamos utilizar en sustitución del azúcar el edulcorante que más nos guste. Y como puedes ver, empezará poco a poco a formarse la crema, irá aumentando su volumen y llegará a tener prácticamente la misma consistencia que la que hemos hecho con azúcar. Y ahora, quiero que te fijes muy bien en el resultado, cómo vamos a obtener una crema con muchísima consistencia, muy cremosa y bien firme. Pero fíjate, vuelve a pensarlo otra vez, esta crema la hemos hecho solo con agua fría y un café instantáneo. ¿Entiendes ahora por qué le llamamos la crema mágica? Porque es que parece magia, es increíble. Y ahora te quiero mostrar algo que te puede pasar. Tienes a la izquierda la que hemos preparado con azúcar normal y la de la derecha, que es la que estás viendo ahora mismo, con azúcar glass. Fíjate cuando reposa la crema. ¿Puedes ver esas motitas de color blanco? Es el azúcar. Bueno, no te preocupes si te pasa eso, porque simplemente volviéndola a batir después, vas a ver cómo termina desapareciendo completamente el azúcar. Incluso simplemente moviéndolo con una espátula, vas a ver cómo poco a poco el azúcar termina desapareciendo. Así que fíjate de qué forma tan rápida y tan barata hemos preparado una fantástica crema de café. Y ahora simplemente vamos a pasarla a una manga pastelera. De esta forma podemos trabajar con ella con mayor comodidad, ya sea que la vayas a utilizar, por ejemplo, como decoración de cupcakes, como relleno de una tarta o un pastel o incluso de frosting. A mí me encanta utilizarla así directamente. Tú imagínate la cara de tus invitados cuando les digas que le vas a poner un café de postre y te presentes con estas presentaciones. Bueno, se quedarán simplemente maravillados. Porque además los podemos terminar como más nos guste. Este le he puesto simplemente un poquito de granillo de almendra por encima. Y ya ahora voy a preparar un café con leche. He batido o he espumado un poquito de leche. Y a continuación le pongo nuestra maravillosa y mágica crema de café. Así que ya sabes, puedes sorprender a tu familia con un postre fantástico. Solo tienes que dejar volar tu imaginación para darle el acabado que más te guste. Por ejemplo, en este caso, simplemente estoy poniéndole un poquito de cacao justo por encima. Pero como te decía antes, no solamente la puedes utilizar así directamente como postre. Esta crema tiene la consistencia suficiente para poderla utilizar perfectamente como relleno de pasteles o incluso como frosting. ¿Y qué te parece la idea de ponerle justo por el borde del vaso chocolate derretido? Y ahora a continuación le ponemos nuestra fantástica crema de café. ¿Verdad que parece un capuchino? Bueno, pues te aseguro que está igual de bueno. Y como hicimos con la presentación que te enseñé al principio, lo terminamos con un poquito de granillo de almendra dulce justo por encima. La combinación es simplemente espectacular. Y otra forma fantástica de presentación es ponerle justo en la base, antes de añadir nuestra crema de café, un poquito de leche condensada. Yo estoy utilizando una sin lactosa, por eso tiene ese color más oscuro, similar a un dulce de leche, que también es otra idea fantástica de decorar o de terminar nuestro maravilloso postre con la crema mágica de café. Fíjate en la combinación, café y dulce de leche. ¡Madre mía! ¡Qué maravilla! Es que lo tiene todo, pocos ingredientes, muy fácil de preparar y sobre todo súper económica. Es que está buenísima. Bueno, espero que estés disfrutando de los secretos de la crema mágica de café. Todavía te falta uno, ya que vas a ver que esta crema se puede comer incluso caliente. No te lo pierdas. Pero si tienes curiosidad de por qué se produce esta magia, te lo quiero explicar. El secreto está en el café soluble. Este invento tiene ya más de 100 años y te voy a explicar sencillamente cómo se hace. Para hacer café soluble, primero tienen que preparar el café normal y luego lo que hacen es que pulverizan ese café y lo secan por medio de la liofilización. Al liofilizar el café se producen cristales de café. Bueno, pues gracias a esos cristales de café es con lo que podemos hacer esta crema, ya que esos cristales con el agua caliente se funden o se disuelven rápidamente. En este caso utilizamos agua muy fría, prácticamente congelada. De esta forma evitamos que esos granos o pequeños cristales no se derritan del todo. Y cuando batimos generamos una gran cantidad de aire
que es lo que hace que monte o duplique su volumen la crema, manteniéndose súper estable, con la ventaja además de que no tenemos nada de grasa, así que todos son ventajas y además es fácil y económica. Así que no me entretengo más y te dejo con el secreto de la mousse o crema de café caliente. Hicimos la prueba y nos quedamos maravillados. Te digo cómo se hace. En un vaso o en una taza pones crema de café, pero solo hasta la mitad de la capacidad, y lo vamos a calentar en el microondas a 600 vatios durante solo 20 o 30 segundos. Y vas a ver cómo en ese tiempo, mientras se calienta, de repente empieza a doblar su volumen. Tendrás que apagarlo para que no se salga. Y tendremos el mismo resultado, pero con una mousse calentita. Es simplemente espectacular. Y en este momento del vídeo, como siempre, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo. Si te queda alguna duda, me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener en cuanto a la preparación de la receta. Y si te ha gustado, por favor, regálame un like. Y te recuerdo que nos vemos la próxima semana con otra nueva videoreceta.